¿quién más que Michael Keaton para decir esta frase? Soy Batman. Y aunque en el guión decía soy la noche, ese cambio se volvería icónico. Sin embargo, ¿quién? O mejor aún, ¿cómo se vería de haber elegido otro actor? Yo soy Ekarts, acompáñame, dibujando 3 actores que pudieron ser Batman. ¿Empezamos? Cuando Superman debutó, se abrió las puertas al género superheroico, pero con Batman pasó algo extraño. Su concepto fue transformado a algo más accesible. Por desgracia, y aunque la serie se volvería mítica, el daño que le haría a Batman se notaría, al ser este el único que conocía el mundo gracias al alcance de la TV. Batman era percibido de una forma cómica y de mantenerla, el murciélago hubiera sido interpretado por Bill Murray, Charlie Sheen, Tom Hanks o el mismísimo Adam West. Pero cuando se eligió la seriedad gótica y oscura, las cosas cambiaron. Y aparentemente 2 condiciones se presentaron para ser Batman: popularidad y un buen mentón, resultando una lista de actores que cumplían con los requisitos, pero no se llegó a nada con ellos, a excepción de 3, que el director Tim Burton consideró, sin mencionar la constante presión de Warner para elegir una estrella de acción. Pero antes, el diseño. Este batitraje actúa como una armadura ante golpes y disparos, destacando su diseño por esas largas orejas, la capa con textura para que se asemejara a las alas de un murciélago, y claro, las Nike modificadas, añadiendo presencia física a Bruce Wayne. Por lo tanto, no es relevante para que un actor tenga músculo. También está el hecho de que podríamos considerar este traje como el más cercano a los cómics, ya que se basaron en el Batman de Neil Adams con un cambio de color. Eso es, pues Tim Burton, como Bob Greenwood, su diseñador, tenía en mente a un Batman de negro, porque era oscuro y sexy. Curiosamente se volvería el molde para futuras adaptaciones de otros héroes, no solo de Batman. Pero sí, tenía una desventaja: limitaba los movimientos de Batman, en especial la capucha, que presentará cambios evidentes por las proporciones faciales de cada actor. Como Bruce Wayne habría sido más galante y su aspecto no cambiaría, así que debemos ponerle el traje, iniciando en la nariz para que las medidas de la capucha no se vean desproporcionadas, respetando ciertos caracteres como las orejas largas y el cuello ancho. Tendríamos un Batman con un rostro más afilado y con una altura más cercana a los cómics. Pero en su momento se dijo que el futuro 007 no estaba interesado en un personaje de cómic, por lo que rechazó el papel. Obviamente se reunió con Burton, pero el actor no estaba convencido del todo. No podía tomármelo realmente en serio. Ningún hombre que lleva su ropa interior por encima de sus pantalones puede ser tomado en serio. Ese era mi estúpido punto de vista, recordaría el actor. Era su percepción de Batman en ese momento. Más tarde entendió el error. Y aunque era el favorito del estudio, Tim Burton quería a alguien no tan conocido para el papel, que pudiera transmitir más intensidad. No tan famoso en los 80 y más ligado a la TV, aparecería en el radar de Warner por Sometime. Tim Burton lo buscaría para que sea su Batman. Sin embargo, y esto del mismo actor, se negaría a conocerlo porque temía que el proyecto fuera como la serie de TV. Este temor al ridículo fue tal que se negó incluso a reunirse con los productores. De haber aceptado el papel de Bruce Wayne habría sido más intenso, y Batman transmitiría bastante rabia contenida, que el traje lo magnificaría, aunque por sus rasgos, su apariencia sería muy similar a la de Keaton. Para diferenciarlos un poco pondremos iluminación a la derecha, resaltando los ojos del actor para que se vea más expresivo y cercano al efecto blanco de los cómics. Supongo que Warner vio mucho potencial porque volverían a contactarse con él más tarde, para que encarne otros roles igual de importantes, como el Joker o Harvey Dent, pero los rechazó una vez más. En perspectiva, este rechazo definió su carrera con Martin Scorsese en Goodfellas, pero el actor siente un pesar desde entonces por no formar parte de la Batmanía. Creo que Tim Burton es un gran director, y siempre me arrepiento de no haber ido a conocerlo, solo para hablar. Parecía una tontería. La primera opción para Warner, contactándose con él de inmediato y dejando a Keaton de lado, lucía como un cast de ensueño. Los fans estaban más que encantados con la idea de que un actor en lo más alto de su carrera fuera el murciélago, pero Mel Gibson tenía otros planes en la agenda. Rechazó Batman por Arma Mortal 2. El motivo: las fechas de rodaje de ambas películas chocaban. Su previo compromiso evitó que sea Bruce Wayne, aunque no fue lo único. Al parecer, logró leer el guión y vio que la película sería un fracaso. Por alguna razón, el guión le pareció desastroso.
Claro que eso no evita que lo veamos con la capucha, y entre su barbilla, su intensidad y popularidad es fácil de ver cómo podría haber sacado un Bruce Wayne lleno de matices. Por su parte, hubiera sido un Batman bastante oscuro, enérgico y lleno de contradicciones. Tres actores muy diferentes que hubieran dotado a Batman una personalidad aún más gótica, pero el rechazo de estos candidatos dio paso a Michael Keaton para convertirse en Batman, un cast que el mismo creador del personaje como el productor vieron negativo y sorpresivo, lo consideraban una afrenta al personaje, pero Tim Burton se impuso. Escogió a Michael Keaton para ser Batman y poder transmitir un mensaje más profundo que no fuera solo el de un hombre con un disfraz. Y había trabajado con Michael y por eso pensé que sería perfecto. Porque tenía esa mirada. Es de esos tipos a los que te imaginas poniéndose un bat-traje. Lo hace porque lo necesita, porque no es un macho gigantesco y robusto. Convertirlo en Batman recalcaba todo eso de la doble personalidad, que para mí es de lo que trata la película. Y no lo olvides. I've got 2 words that I want you all to remember. They're very important. And if I leave you with anything, I'm going to leave you with these 2 words. And those 2 words are... I'm Batman.